La idea que traje hoy es como mostrarles lo que cada uno de los pasos que se realiza con los datos que obtenemos, lo que cada uno de ustedes obtiene dentro de sus grupos. Y bueno, a manera súper rápida de introducción, quería referirme al análisis de código de barra genético que utiliza marcadores moleculares que se basan en secuencias cortas que tienen regiones variables y conservadas que nos permiten identificar a un gran grupo de organismos tan diferentes como los que están cada uno de ustedes. Dentro de este proyecto, ¿verdad? Ese marcador se llama COI, específicamente el extremo 5' de esta región, y bueno, también se ha utilizado mucho este marcador en muchos proyectos porque se pueden comparar muy bien sus resultados, ya que hay bastante información en BOLD y en GenBank. Y también quería mostrarles, bueno, estos nombres que están al final son nombres de los primers con los que dentro de este proyecto se amplifica la región de COI para cada uno de los grupos. Ahora, a grandes rasgos, el proceso que cada uno hace es, bueno, tiene similitudes, ¿verdad? Comenzamos desde la colecta y llegamos a un punto en el que preparamos placas con tejido para su posterior extracción de ADN, amplificación y secuenciación. Entonces, con este proceso, dentro del proyecto se han logrado obtener, y entre la suma de los diferentes grupos, aproximadamente 2097 secuencias. ¿Dónde encontramos esas secuencias? Bueno, cuando la placa es procesada por completo, entonces los resultados son depositados en la plataforma de Vault System. Ahí podemos observar cada una de las secuencias en particular. Podemos ver la secuencia de aminoácidos. También se pueden observar algunas características sobre, bueno, la fecha, los primers, y se puede ver el electroferograma sobre todo para hacer una evaluación de la calidad de esta secuencia, que bueno, son depositadas ya listas y editadas pues para comenzar el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas secuencias? Yo hice una guía de procesamiento de resultados que luego la puedo compartir, creo que no la hemos compartido aún, pero entonces, más o menos esto es lo que hago. Constantemente yo me encuentro revisando la página de Word para ver los resultados que van siendo disponibles, y cuando encuentro pues, los resultados de alguna placa, trabajo con los parataxónomos, específicamente con Yelva. Ella me facilita la información sobre la taxonomía de esa placa que obtuvimos, y bueno, también nos ponemos de acuerdo con cada uno de los investigadores, con el proceso que quieren que llevemos a cabo, si quieren que continuemos. Cada uno tiene también como su método de trabajo, entonces eso es muy importante que lo coordinemos entre todas las partes. Y lo primero que hago entonces, si me dan luz verde, es buscar la información general de las secuencias. Esto también se encuentra en la página de web. Y ahí hacemos un match porque las secuencias vienen con un código particular, entonces asociamos ese código de la secuencia con el código de biomer y obtenemos alguna información que es importante para vos, como el PIB, el código que se le da a cada secuencia, y bueno, alguna información sobre las secuencias en general. También, entonces, yo agarro esa placa, la información que me da Yelva, y hacemos como un análisis de éxito de secuenciación. Entonces, yo anoto la información taxonómica de cuáles organismos se obtuvo una secuenciación o una secuencia exitosa, y lo divido por género. Entonces, ahí hago un cálculo, y lo más importante de eso se puede ver como en un cuadrito resumen, donde podemos ver de cuáles, géneros o especies se obtuvo menos de un 50% del éxito de secuenciación de esa placa. Para mí es muy importante también hacer énfasis en el número de muestras, porque bueno, si son pocas muestras, pues no puede adjudicarse algo más que aleatoriedad, pero en algunos casos tenemos muchas muestras de un género que no se amplifican, entonces bueno, cada investigador toma sus datos para hacer un análisis particular y tratar de entender qué puede estar pasando. Luego sometemos estas secuencias, cada una de las secuencias disponibles, al BLAST, que es un algoritmo utiliza un algoritmo de comparación con sus propias secuencias para lograr una identificación, entonces a través de la genética. Y eso lo planteo como una nueva base de datos donde podamos comparar la información. Esta que es la información del investigador, la identificación, que bueno, en muchos casos se logra identificar la especie, pero en algunos tiene que quedarse a nivel de género
otras circunstancias, pues en niveles taxonómicos más altos, y lo comparamos entonces con la información que da Jimba. Y bueno, esto es información relacionada a esa secuencia, para evaluar el sentido de esa identificación, ¿verdad? Por ejemplo, de dónde proviene esa secuencia o esa especie a la que me está diciendo que mi secuencia, que mi organismo se parece más. Y bueno, este precisamente es ese porcentaje con el que se parecen. Algunos son muy altos, otros no tanto. Entonces, bueno, esta es como la base principal para los análisis. Y ahí hacemos agrupaciones por género en su mayoría, pero bueno, también puede ser por familia o por especie. Y estos grupos se toman las secuencias y se crea un archivo que se llama archivo FASTA. Y además se buscan secuencias de referencia. Si yo quiero comparar o hacer una evaluación de esa identificación, entonces tengo que utilizar otras secuencias, pero tengo que saber muy bien qué son para que realmente sea una referencia. Entonces, yo busco literatura, muchas veces el investigador la evalúa, me apoya a encontrar esta literatura de referencia, y este es un ejemplo para el caso de peces, donde estamos trabajando con Interpret. Entonces, aquí se pueden encontrar otras especies y yo trato de buscar secuencias para todas estas especies y replicar estas filogenias que se encuentran en artículos con nuestros propios datos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de un archivo FASTA donde tenemos, esta es una secuencia de referencia de esas secuencias de literatura. Esta es, bueno, esto es un outgroup, es también importante para darle forma a la filogenia, y estas son las secuencias del proyecto. Entonces, bueno, yo les coloco siempre este nombre, que es la identificación que se dio en el campo, por alguna razón, se quedó a nivel de filo, y la identificación que sugiere Jimba, la identificación genética que se va a evaluar, es como una prueba de hipótesis en esa filogenia. Bueno, sigo estos parámetros, utilizo Mega para crear las filogenias, y este es un ejemplo, entonces, de ese mismo que observamos antes, de cómo se trata de replicar esa filogenia. Y bueno, esta es la muestra en cuestión. Entonces, con esta topología se puede decir que efectivamente esta muestra pertenece a esta especie. Sin embargo, estos son peces, yo no sé peces, yo trabajo con la mayoría de ustedes, pero no conozco bien los grupos, entonces por supuesto que estos son solo sugerencias. Entonces es muy importante el trabajo que se lleva a cabo con cada uno de los investigadores para que evalúen esto, y después ellos pueden validar. Yo hago una recomendación taxonómica a partir de estos análisis, y pues cada investigador valida sus resultados. Al final, yo creo un nuevo archivo FASTA con esas secuencias y ya con el código de Biomar y el nombre correcto. Una secuencia donde ya ha sido validada esa identificación, ¿verdad? Tanto la parte morfológica que se hizo desde el inicio en la gira, como la parte genética y de barcoding. Bueno, es importante también que esto es como los pasos generales, pero dependiendo del grupo, de lo que vayamos encontrando, pues muchas veces trabajamos hacia otros enfoques. Hemos hecho algunos otros análisis como de distancias genéticas y haplotipos. O también, estos son filogenias para identificar, pero también se han hecho filogenias como a nivel de orden o del filo general, dependiendo de las muestras que se tengan. Y bueno, algo muy importante es que en el proceso también me doy cuenta que hay muchas secuencias que no hay secuencias de referencia para organismos. Es decir, con este marcador que usamos, que mencioné al principio, que es COI, es la primera vez que se obtiene una secuencia. Entonces, por lo menos en GenBank, si se deposita, entonces sería el primer aporte de secuencias. Y eso ha pasado un montón con muchos organismos. Entonces, yo los tengo enlistados, y esas son las especies, al menos de lo que yo he ido trabajando, de las que he encontrado que es la primera vez que hay un aporte de secuencias. Entonces, están las especies, bueno, y la cantidad de individuos. Esto es un pequeño resumen. Y bueno, eso era de peces, era el ejemplo de peces, pero estos son los datos generales para todos los grupos. Bueno, hay varias placas por grupo. Yo no siempre proceso todas las placas, pero de lo que yo voy haciendo, entonces yo lo voy registrando muy bien. Y tenemos que hay más de 52 especies, que sería la primera vez que se da un aporte de secuencias con el marcador.
y en total, bueno, son 225 individuos, esto de aproximadamente 18 placas. Y bueno, cuando llegamos al punto que mencioné anteriormente, de que el investigador valida esa identificación, entonces yo también guardo esas secuencias en un solo archivo con el nombre correcto y pues este documento respalda ese archivo FASTA, donde tengo separado por grupo cada una de las especies que podemos encontrar ahí y cuántos individuos hay para cada una de ellas. Entonces, también, bueno, este es el ejemplo. Esta es la base de datos total. Cuando ya cada investigador me dice, bueno, sí, esto es tal especie, entonces la almacenamos. Estos son, bueno, equinodermos, son los primeros que salen, pero esta base de datos entonces tiene todos las secuencias de los diferentes grupos. Para mí, desde el punto de vista genético, este es uno de los resultados como más importantes, porque es una base de datos con un montón de organismos que tenemos en la región y a futuro como una base de datos de referencia es un material demasiado valioso, por ejemplo para análisis ambientales. Entonces construir nuestra propia base de datos de esta región es verdaderamente bueno. Entonces esta es la general y también lo tengo separado por cada uno de los grupos. Y bueno, esta es nada más la información como general de la cantidad de secuencias que se encuentran en ese archivo y bueno, cuántas especies son y de qué grupos son. Y este también, bueno, esos son solo datos, pero es más de lo mismo, como un pequeño resumen de, según mis registros, cuántas placas más o menos se han procesado, cuántos especímenes son. Eso también lo hice con ayuda de muchos de ustedes que me pasaron la información. Y bueno, lo mismo, las secuencias que son el primer aporte, y de hecho, bueno, los que tienen asterisco son placas que todavía no me han enviado, que se están procesando. Probablemente me hagan falta algunos. Y esto es un resumen así como súper general de que se han trabajado con más de 3.000 especímenes, más de 500 especies, lo que mencionaba antes, más de 52 que representan un nuevo aporte, y según lo que ustedes también me han compartido, más de 10 son nuevas especies que están describiendo.